Abrir la diagonal del rey inmediatamente reclama el centro y prepara el desarrollo. Un comienzo clásico. Al mismo tiempo que se reclama el centro. Esto refleja el avance inicial del peón central de las blancas, estableciendo un conflicto territorial inmediato. Abre la puerta al enroque, desafiando inmediatamente al peón central y preparándose para desarrollar otra pieza. Desarrollar un caballo hacia el centro solidifica el peón central y lo prepara para una expansión o un mayor desarrollo en el flanco de dama, introduciendo un dilema estratégico inmediato para las negras. Este alfil apunta al caballo que defiende indirectamente el peón E, lo que obliga a tomar una decisión sobre la estructura de peones. Al establecer un fianqueto, este empujón de peón prepara sutilmente una sólida defensa en el flanco de rey, anticipando el eventual despliegue del alfil en la diagonal larga. Doblar los peones negros abre la columna B y debilita su estructura de peones, apuntando a una ventaja estructural a largo plazo. Las negras ceden el control del peón central, creando peones aislados en el flanco de dama que requerirán una defensa cuidadosa. Se prepara para desarrollar el flanco de dama, pero debilita significativamente las casillas claras. Al solidificar la estructura de peones del flanco de dama y al mismo tiempo apuntar a controlar las casillas centrales, esta jugada se prepara para disputar la influencia central de las blancas. Asegurar al monarca detrás de un muro protector de peones es una medida de seguridad fundamental, especialmente después de un intercambio de alfiles que ha abierto líneas. Esta maniobra prepara para posibles avances de peones en el flanco de rey y permite una coordinación más sencilla de las piezas. Un audaz ataque de peón que abre una diagonal para la dama pero debilita peligrosamente las casillas oscuras que rodean a tu rey y crea un peón aislado en C6. Liberar al alfil a la diagonal larga abre posibilidades de ataque a lo largo de esa línea, al tiempo que asegura el peón en C2 y se prepara para una posible expansión en el flanco de dama. Desarrollar el caballo hasta E7, aunque parezca pasivo, tiene como objetivo reforzar la casilla D5 y prepararse para una posible expansión del flanco de rey con G5 o incluso H6. También desbloquea el alfil de casillas oscuras, lo que le permite encontrar casillas activas más adelante. Esta maniobra del caballo representa una consolidación silenciosa, que busca mejorar la armonía de las piezas y construir gradualmente una estructura defensiva. Esta maniobra, que reorienta el caballo hacia el flanco de dama, tiene como objetivo reforzar la cadena de peones y potencialmente preparar un futuro avance del peón C, al mismo tiempo que crea un escudo defensivo para el monarca. Al restablecer el contacto con la casilla D8, el caballo recupera estratégicamente una vía crucial para el desarrollo de piezas, con el objetivo de evitar ser marginado y potencialmente reforzar el centro. Desplazar el caballo a D3 ahora tiene como objetivo liberar el peón C, preparándose para expandirse en el flanco de dama con C4, y también ofrece un puesto avanzado más central para el caballo. Este movimiento presiona sutilmente la estructura de peones de las negras e insinúa futuras rupturas de peones, lo que influye en la dinámica espacial del juego. Al solidificar la cadena de peones y prepararse para activar el alfil de dama, este movimiento apuntala cautelosamente la estructura del flanco de dama de las negras contra la presión central de las blancas. Al solidificar el control central y prepararse para la expansión del flanco de dama,
Este reposicionamiento del caballo tiene como objetivo mejorar la armonía de las piezas y prepararse para futuros avances de peones como C4. Al ejercer presión sobre el peón D e indirectamente sobre la estructura de peones del flanco de dama, este alfil se reposiciona en una diagonal más activa, con el objetivo de perturbar las ambiciones centrales de las blancas y prepararse para posibles rupturas de peones. Una atrevida centralización del caballo, con el objetivo de abrir la columna C y ejercer presión sobre la algo incómoda estructura de peones de las negras. Al instigar un intercambio de peón central con CD4, las negras pretenden perturbar el puesto de avanzada del caballo blanco en D5 y potencialmente abrir la columna D, creando nuevas vías de ataque para su dama y sus torres. Esta maniobra también libera el CC6, permitiéndole redesplegarse a una casilla más activa como F5 o B5, reforzando el control central y creando amenazas contra el flanco de rey de las blancas. La nueva posición del caballo desafía directamente la cadena de peones, obligando a las blancas a reaccionar defensivamente y potencialmente debilitando su estructura de peones si deciden capturar. Al afirmar el control central y solidificar la estructura de peones del flanco de dama, este movimiento tiene como objetivo contener las piezas activas de las negras y restringir su potencial de maniobra. Una elección curiosa. Intentar reforzar el peón de C5 pero al mismo tiempo crear un peón atrasado potencialmente incómodo. En C6, este movimiento altera drásticamente la estructura de peones. Si bien asegura el peón de C5 y prepara posibles avances a lo largo de la columna C, también deja el peón de C6 como un objetivo a largo plazo y restringe el desarrollo natural de la dama a D7 o B7 en caso de que las negras deseen desafiar el centro más directamente. El caballo en D4, que era un fuerte puesto de avanzada, ahora enfrenta una mayor presión y podría convertirse en un problema si las blancas logran coordinarse de manera efectiva. Observe cómo este empujón de peón influye en las diagonales y en el potencial de juego de piezas en los próximos movimientos. Cambiando el guión de la patrulla de los caballeros. Este redespliegue a E3 no es solo un reposicionamiento. Es un pivote estratégico diseñado para disputar las casillas centrales y potencialmente alterar la cadena de peones negras. Observe cómo las piezas blancas se están coordinando sutilmente para ejercer presión en el flanco de dama, insinuando una posible expansión o incluso una incursión hacia el vulnerable peón de C6. Es una declaración de intenciones silenciosa, pero potente, que apunta a solidificar el control de las blancas e investigar las debilidades en la posición ligeramente apretada de las negras. Abrir una diagonal para que el alfil del rey se convierta en una pieza de ataque activa. Asegurar el caballo en C2 fortalece estratégicamente el control central de las blancas, permitiendo posibles avances en el flanco de dama o una redistribución de fuerzas para apoyar un avance en E4. Al tiempo que evita que el caballo de las negras se infiltre más en el territorio de las blancas. El caballo se reposiciona en una casilla más activa, mirando al peón C5 y creando posibilidades potenciales de batería con la dama en la diagonal A5 D8. Al reposicionar el caballo nuevamente, las blancas pretenden ganar influencia central y disputar la creciente presencia de las negras en el flanco de dama. Liberar a la dama a D6 es una reagrupación flexible, con el objetivo de redistribuir esta poderosa pieza donde pueda influir en el centro y potencialmente crear oportunidades de ataque.
tal vez a través de un DD7 posterior, y luego atacar la columna C. O incluso apoyando un empuje en el flanco de rey. Esta maniobra también prepara sutilmente para desafiar el caballo blanco en D5, insinuando un posible intercambio de caballo que podría simplificar la posición favorablemente para las negras, ya que la estructura de peones de las blancas está un poco fragmentada. Aceptando la tormenta de peones. Las blancas encienden el flanco de rey para desafiar la creciente influencia central de las negras. Y el alfil inconvenientemente colocado. Abrir la columna F es una decisión audaz, aunque ligeramente de doble filo, que potencialmente sacrifica la estructura inmediata de peones en favor de un contrajuego dinámico. Abrir la columna F ahora parece ser el objetivo principal, apuntando a perforar la estructura de peones algo pasiva de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque contra el rey no enrocado. Una inmersión agresiva en la estructura de peones de las blancas. Este sacrificio de caballo en D4 tiene como objetivo inmediato interrumpir la preparación de las blancas en el flanco de dama, abriendo potencialmente líneas para las piezas negras. Crea posibilidades tácticas inmediatas y obliga a las blancas a reaccionar con decisión. La retirada de la dama a D1 orquesta un sutil reposicionamiento, con el objetivo de desenredar a la dama blanca del ataque del caballo y prepararla para futuros avances centrales. Esta maniobra también libera la columna D, abriendo potencialmente vías para la actividad de las torres más adelante. Abrir el alfil a la diagonal larga desafía inmediatamente la estructura de peones de las blancas y apunta a alterar sus piezas coordinadas creando un puesto de avanzada potencial en D4 para el caballo de las negras. Todo mientras se prepara para futuros avances de peones en el flanco de rey. Reactivar el caballo hacia el centro tiene como objetivo disputar la casilla D4, que las negras han ocupado con tanta habilidad, y tal vez prepararse para una presencia más dinámica en el flanco de rey. El usuario solicitó exactamente un asterisco comentario, así que se lo proporcionaré. Si hubieran pedido múltiples asterisco, habría ofrecido variaciones centradas en diferentes temas. La seguridad del rey, una preocupación primordial, se aborda ahora de manera decisiva ocultando al monarca detrás de los peones. Un paso crucial después del avance anterior de peones que pareció olvidar momentáneamente su papel protector. Sacrificar el caballo aquí altera fundamentalmente la estructura de peones, creando potencialmente debilidades duraderas para las negras y simplificando la posición de las blancas. Recuperar ese peón con el caballo resuelve inmediatamente la tensión y abre la columna D, dando a las negras una línea clara de comunicación hacia el flanco de dama de las blancas. La reubicación de la dama en F3 tiene como objetivo explotar la mayoría de peones centrales que las negras han creado, forzando potencialmente concesiones o creando oportunidades de ataque a lo largo de la columna F. Las negras administran mal su estructura. Desatar una tormenta de peones en el flanco de rey aquí es una declaración audaz, cuyo objetivo es desmantelar la estructura central de las blancas y abrir líneas para tus piezas. Aunque debilita la cadena de peones que protege a tu monarca. Entrar en la columna E con la torre tiene como objetivo disputar inmediatamente la columna abierta y presionar la estructura central de peones de las negras, preparando potencialmente una expansión en el flanco de dama más adelante. Abrir la columna E para la torre parece una respuesta sencilla a la presión de las blancas. Pero podría ser demasiado directo.
lo que podría provocar un mayor acoso al rey de las negras. Considere cómo esta maniobra impacta la estructura de peones y el potencial de desarrollo de piezas. En los próximos movimientos, ¿está esta acción abordando proactivamente la tensión central? ¿O revela una ligera debilidad que las blancas podrían explotar? Un intento deliberado de solidificar el flanco de rey y preparar un avance de peón. Este movimiento tiene como objetivo prevenir las amenazas inmediatas de las negras y al mismo tiempo abrir una vía potencial para la expansión del flanco de dama con B4. Aborda el peón G suelto, evitando que se convierta en una debilidad futura que las negras puedan explotar. Este reposicionamiento también apunta a una estrategia a largo plazo para construir una cadena de peones fuerte y potencialmente desafiar la influencia central de las negras. La esperanza es mejorar gradualmente la coordinación de las piezas de las blancas y crear posibilidades de ataque más dinámicas. Abrir la columna F de repente proporciona una vía directa para su torre, potencialmente evitando la ubicación bastante estática del caballo de las blancas y creando una presión inmediata sobre su estructura del flanco de rey. Abrir la columna con la torre es un paso crucial, cuyo objetivo es desafiar la estructura de peones de las negras y generar oportunidades de ataque en el flanco de rey, al mismo tiempo que se aborda la vulnerabilidad creada por el avance del peón. Desbloquear la mayoría de peones del flanco de dama con C5 inyecta tensión inmediata y desafía la estructura central de peones de las blancas, con el objetivo de interrumpir el desarrollo de las blancas y crear un juego dinámico. Desatar la tormenta de peones en el flanco de rey crea desequilibrios inmediatos en la estructura de peones, lo que potencialmente abre líneas para tus torres pero también debilita la seguridad de tu propio rey. El alfil se retira a su antigua casilla, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el flanco del rey y preparándose para posibles maniobras de reagrupamiento, mientras mantiene su mirada atenta sobre las casillas oscuras centrales que ahora están más abiertas debido al reciente intercambio de peones. Mover el caballo a F2 parece ser una retirada estratégica, con el objetivo de redistribuirlo a casillas más activas. Potencialmente H3 para presión de flanco o G4 para apoyar el avance de la cadena de peones. Al mismo tiempo que se despeja la casilla E1 para posibles operaciones de torre en la columna central. Liberar la torre a F7 desafía inmediatamente la columna abierta que implícitamente reclamó el último movimiento de las blancas, creando un choque dinámico en el que las negras intentan explotar el potencial recién generado. Retirar el caballo del cuerpo a cuerpo central y reposicionarlo hacia el flanco de dama parece ser una estrategia cautelosa, con el objetivo de reforzar la defensa del flanco de dama, o quizás redesplegarlo para un eventual ataque a lo largo de la columna B, pero deja el flanco de rey potencialmente expuesto a mayores avances de peón por parte del formidable peón G de las negras. Liberando a la dama como un ariete, las negras inician un atrevido ataque central, buscando abrir la estructura de peones de las blancas y explotar al rey expuesto. Esta agresiva salida de dama tiene como objetivo perturbar la naciente fortaleza del flanco de rey de las blancas, desafiando directamente al peón de G3, obligando a las blancas a realizar cálculos defensivos inmediatos. La incursión de la dama a F4 también se prepara para desafiar el control de la casilla crucial D4, creando potencialmente debilidades para las piezas blancas. Si las blancas no están preparadas para esta confrontación directa,
Las negras podrían tomar la iniciativa y crear peligrosas oportunidades de ataque. Mover la dama a la segunda fila reevalúa las perspectivas de ataque inmediato y al mismo tiempo se prepara para redirigir potencialmente la pieza para una mejor influencia central o para apoyar un avance del peón en el flanco de rey. Un reposicionamiento sutil pero importante dada la estructura de peones bloqueada. Una táctica audaz, que sacrifica material para inyectar vida a una posición algo estancada, que podría desbaratar la estructura de peones de las blancas si las blancas no tienen cuidado. Aprovechar la columna abierta después del cambio es primordial, estableciendo una amenaza inmediata al peón aislado D4 de las negras y abriendo una vía crítica, para que sus torres dominen el tablero. La dama negra, ahora liberada de sus deberes defensivos, ocupa audazmente las columnas centrales, amenazando con perturbar la configuración bastante pasiva de las blancas. Las blancas recuperan el peón, iniciando una simplificación significativa que podría llevar el juego hacia un medio juego sin dama. O incluso un final, donde los peones C duplicados serán una debilidad estructural persistente que las negras deberán defender. La nueva oportunidad de vida de este alfil, que finalmente pisa la diagonal abierta después de un largo período de inactividad, apunta inmediatamente a los peones centrales de las blancas y crea amenazas potenciales en el flanco de rey. El viaje del caballo desde el borde del tablero hasta esta casilla central finalmente otorga a las blancas una pieza más activa, potencialmente apoyando una expansión del flanco de rey o desafiando la estrecha estructura del flanco de dama de las negras. El alfil negro ocupa ahora una diagonal central dominante, lo que influye en el perímetro defensivo del rey blanco y crea potencialmente complicaciones futuras. Un realineamiento estratégico comienza cuando las blancas giran su torre a la tercera fila, preparándose para disputar la crítica columna C abierta y potencialmente reforzar el flanco de rey. Si surgen oportunidades, al mismo tiempo que consideran un reposicionamiento hacia la columna D si las negras no logran abordar la creciente presión sobre esa estructura de peones central, consolidar la influencia de su alfil en la diagonal larga y ofrecer apoyo potencial para un futuro avance de peón en el flanco de rey para alterar la estructura del flanco de rey de las blancas. Al liberar la cadena de peones del flanco de dama después de un período tranquilo de maniobras, las blancas pretenden crear posibilidades dinámicas y potencialmente romper la estructura defensiva de las negras aprovechando el espacio y forzando decisiones. El alfil se retira, ya no es un atacante activo en el flanco de dama, buscando una casilla más segura para apoyar a sus camaradas y potencialmente desviarse para una misión defensiva. Al liberar la cadena de peones del flanco de dama para establecer una ventaja territorial más amplia, este avance apunta simultáneamente a restringir las torres negras y potencialmente crear un peón pasado por la columna B si surge la oportunidad. Abrir el flanco de rey con el alfil ofrece a las negras un excelente contrajuego, potencialmente apuntando a ese peón de aislado y preparándose para activar la torre en la columna C. Desplazar el caballo a F5 inicia una inteligente maniobra posicional, con el objetivo de explotar la ligera torpeza del alfil negro en D6, que está algo cercado por sus propios peones. Este puesto de avanzada promete ser una espina clavada en el costado de las negras, restringiendo potencialmente la actividad de sus piezas y creando posibilidades de ataque en el futuro, especialmente si las blancas eventualmente pueden abrir el centro.
Cambiar el alfil aquí, después de mucho ir y venir, simplifica la posición y potencialmente abre la columna D para la torre negra. Aunque el caballo blanco en F5 sigue siendo un obstáculo importante. Surge una coyuntura crítica cuando la torre se desplaza, disputando inmediatamente la columna abierta y apuntando a evitar que el peón central de las negras avance más, creando simultáneamente posibles vías de ataque en el flanco de rey. De repente, el alfil emerge de su puesto defensivo, buscando una participación más activa y apuntando a perturbar la estructura central de las blancas. Este avance de peón tiene como objetivo desalojar al influyente alfil de las negras, creando espacio para un respiro y potencialmente abriendo líneas para las torres blancas. Comienza una paciente redistribución de fuerzas, observando las debilitadas casillas claras alrededor del rey blanco y preparando un posible avance. En el flanco de dama. Reactivar la movilidad del rey es crucial ahora que se han intercambiado los peones centrales, con el objetivo de centralizar al monarca y prepararse para posibles ataques de peones. Limpiar el camino del rey de las persistentes amenazas de la columna F, permitiendo una posible maniobra hacia el flanco de dama o solidificar la estructura central de peones. Activar la torre en D5 tiene como objetivo perforar la cadena de peones y explotar las columnas abiertas que han surgido, creando potencialmente amenazas contra el rey negro o aflojando aún más la estructura defensiva de las negras. Esta maniobra defensiva en la fila del rey tiene como objetivo consolidar al asediado monarca, buscando refugio de las amenazas inmediatas y preparándose para un posible escenario final. La torre ocupa ahora un puesto central. Controla la séptima fila y amenaza potencialmente con infiltrarse en la estructura de peones del flanco de dama de las negras si avanza. La torre se ancla en la casilla E6, una posición deliberada para disputar la columna medio abierta e impedir que las blancas establezcan cualquier presencia ofensiva allí. Este movimiento indica el deseo de lograr una estructura de peones más equilibrada y tal vez prepararse para una expansión en el flanco de dama con el alfil ahora menos atacado directamente. Es un paso sutil pero importante para solidificar la posición de las negras. Iniciar un avance en el flanco de dama tiene como objetivo apoderarse de más territorio y crear debilidades potenciales en la estructura de peones de las negras, preparándose para consolidar la presencia de la torre en la séptima fila, con el objetivo de interrumpir los incipientes planes de promoción de peones de las blancas y potencialmente bifurcar el rey y la torre en caso de que las blancas pierdan sus piezas. Llevar el alfil al borde del tablero abre una diagonal para posibles ataques y apoya el avance del peón D, con el objetivo de ganar espacio y restringir las piezas negras. Liberar el potencial de la torre a través del centro, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear un puesto de avanzada para el caballo. Recuperar el potencial del alfil de casillas claras después del cambio en D4 y las maniobras posteriores es primordial, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones en el flanco de dama y crear oportunidades para presionar en el flanco de rey. Tomar la iniciativa en la columna D es una idea poderosa. Pero sacrificar el alfil por un peón y abrir líneas alrededor del rey podría resultar demasiado arriesgado a largo plazo. Sacrificar el alfil aquí tiene como objetivo alterar la estructura central de peones de las negras y potencialmente crear nuevas vías de ataque.
aunque también les da a las negras una clara ventaja estructural en el futuro. Finalmente, las negras arremeten contra el flanco de rey, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones tras el avance bastante optimista de las blancas. La iniciativa ha cambiado dramáticamente, y la captura de este peón desorganiza la fortaleza central meticulosamente construida por las blancas, abriendo potencialmente líneas que antes estaban bien defendidas. La torre ahora acecha amenazadoramente en la séptima fila, un invitado no deseado preparado para alterar la ya precaria estructura de peones de las negras, explotando potencialmente al rey expuesto. La reubicación de la torre a la tercera fila abre la columna C, creando potencialmente una presión inmediata contra el flanco de rey de las blancas, especialmente si el alfil se retira, permitiendo una posible duplicación de las torres, liberando el potencial del peón, a como batería avanzada, amenazando con reventar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y agotar sus recursos defensivos. De repente, el peón en C4, que hace unos momentos parecía insignificante, se transforma en una punta de lanza, una amenaza tangible para toda la estructura del flanco de dama de las blancas y una puerta de entrada potencial para las fuerzas restantes de las negras. Empujar el peón ofrece la tentadora perspectiva de crear un peón pasado, un potencial ganador del juego, pero también expone el flanco del rey, una apuesta arriesgada a estas alturas del juego. La marcha final del peón D hacia la promoción, una táctica desesperada ahora que su apoyo ha desaparecido, supone un obstáculo caótico para el avance de las blancas, que de otro modo sería fluido. Al apoderarse de la diagonal abierta con la torre, esto obliga al rey negro a entrar en una casilla precaria, con el objetivo de explotar la estructura de peones debilitada y crear amenazas de mate. La seguridad del rey, después del vertiginoso intercambio de piezas, ahora es primordial, y el viaje del monarca hacia el centro, aunque aparentemente es una maniobra estándar de final, conlleva un riesgo significativo de exposición en medio de la todavía potente estructura de peones. De repente, la torre aislada en la séptima fila se convierte en una potente fuerza de ataque, preparada para perturbar la ya comprometida estructura de peones de las negras y amenazar con nuevas incursiones. La torre recupera su posición de combate en la cuarta fila, con el objetivo de alterar la frágil cadena de peones de las blancas y crear potencialmente amenazas en el flanco de dama. Reubicar al monarca en el centro anticipa la inminente carrera de peones, con el objetivo de aprovechar su apoyo en el final que se está desarrollando rápidamente. Tomar la iniciativa con este avance de peón tiene como objetivo desestabilizar la posición consolidada de las blancas y crear contrajuego a través del rey expuesto. El reposicionamiento de la torre ahora apunta al peón aún estancado en la séptima fila, con el objetivo de crear una amenaza inevitable y forzar una concesión decisiva, al mismo tiempo que desenreda al caballo de sus deberes defensivos pasivos y le abre vías para participar en la acción ofensiva. Un sacrificio desesperado. Las negras arrojan el peón al fuego con la esperanza de crear caos. Pero el rey blanco está demasiado seguro para que esta tormenta de peones consiga algo significativo ahora. El plan se ha desmoronado. La decisión del rey de salir a la luz, buscando seguridad detrás de un escudo de peones que ahora se ha disuelto, marca una coyuntura crítica en la que la supervivencia depende de la rapidez. Esta secuencia, que culmina con la recaptura, no elimina solo una pieza,
Remodela el campo de batalla, transformando lo que era un tenso punto muerto en una dura carrera contra el tiempo para las fuerzas restantes. El monarca expuesto se enfrenta a una dura elección: emprender el peligroso viaje a través del territorio enemigo o permanecer como un objetivo estacionario para la amenaza que se avecina. Sacrificar el alfil a cambio de eliminar el peligro inmediato, solo para encontrarse frente a un peón listo para ascender, pone de relieve las consecuencias imprevistas de las maniobras agresivas. Un intento desesperado de crear un peón pasado, a costa de dejar al rey vulnerable a un ataque descubierto, ilustra la apuesta de alto riesgo que define este final. La recaptura tiene menos que ver con ganancias materiales y más con simplificar el tablero hasta un punto en el que las capacidades defensivas del rey se vuelven primordiales. La voluntad de las blancas de hacer avanzar al rey, un movimiento audaz en cualquier final, sugiere un riesgo calculado para explotar las debilidades percibidas en la estructura de las negras. La cruda realidad de la posición del rey, ahora la pieza más vulnerable del tablero, subraya la urgencia de encontrar una configuración defensiva o activar su propio potencial ofensivo. Esta recaptura, aunque aparentemente simple, inicia una reacción en cadena que determinará si el rey se convierte en un héroe o en una figura trágica en este acto final. El tablero se ha despejado dramáticamente, dejando al rey expuesto a amenazas directas, exigiendo atención inmediata y un cálculo cuidadoso de sus opciones defensivas. Empujar ese peón a la séptima fila. Un intento desesperado de crear una pieza pasada e interrumpir la inevitable secuencia de jaque mate. La amenaza de ascenso cobra gran importancia, lo que obliga a las negras a abordar el peligro existencial del peón que avanza. La marcha triunfal del peón hacia la última fila presagia el final de esta prolongada lucha. Un duro recordatorio de que incluso las maniobras posicionales más complejas sucumben en última instancia a la presión implacable de una creación pasada. Despertar a la reina dormida para recuperar la iniciativa y amenazar al rey enemigo mediante un ascenso decisivo sella la victoria. Al desatar un jaque final, las negras obligan al rey de las blancas a arrinconarse desesperadamente mientras se avecina la promoción de la dama, con el objetivo de interrumpir cualquier esperanza persistente de una defensa del jaque mate y asegurar una ventaja material en este tiempo final. El rey entra valientemente en la refriega, buscando un refugio más seguro en medio del caos del final, con la esperanza de unirse al empujón final de los peones y al mismo tiempo ofrecerse como objetivo para posibles golpes tácticos. El rey se ve expuesto cuando la reina inicia una persecución implacable, lo que obliga al monarca a realizar una peligrosa danza en todos los ámbitos. El rey se retira a un lugar seguro, un reposicionamiento necesario para evitar amenazas inmediatas tras la atrevida incursión de la reina. Al desencadenar un jaque final, el sacrificio de la dama de las negras tiene como objetivo interrumpir el refuerzo inmediato de las blancas y potencialmente crear amenazas de mate, mostrando un intento desesperado pero teóricamente sólido de complicar el final al forzar un jaque perpetuo o una victoria si las blancas calculan mal las rutas de escape del rey.